Hola a todos, mi nombre es Ana San Martín, soy ayudante de la primera cátedra de farmacología y les doy la bienvenida a la segunda parte de la clase de farmacología de la neurotransmisión adrenérgica. Como les mencioné antes, como la clase es larga, está dividida en tres partes. En la primera parte hablamos de neurotransmisión y en esta segunda parte vamos a hablar de agonistas adrenérgicos. Recordemos que un agonista es aquel que tiene afinidad por un receptor y que además tiene la capacidad de desencadenar un efecto. En la farmacología del sistema adrenérgico, los agonistas se clasifican según el mecanismo de acción. Los agonistas de acción indirecta son aquellos que actúan sobre algún paso de la neurotransmisión. Los agonistas directos van a actuar directamente sobre los receptores específicos. Y los agonistas mixtos son aquellos que tienen ambos mecanismos de acción. Primero vamos a hablar de los agonistas de acción indirecta. Estos agonistas también se dividen según el mecanismo por el cual actúan. Tenemos a los liberadores, como las anfetaminas o la tiramina, que desplazan a la noradrenalina de su sitio de almacenamiento y provocan su salida por un mecanismo independiente de calcio. Después tenemos a los inhibidores de la recaptación, como la cocaína, que inhiben al NET. Esto provoca un aumento del tiempo de permanencia de la noradrenalina en la brecha sináptica, permitiendo la interacción sostenida con los receptores. Por último tenemos a los inhibidores del metabolismo. Los inhibidores de la COMT, como el entacapone, o de la MAO, como la selegilina, actúan en la terminación evitando la degradación de la noradrenalina y por lo tanto aumentando su reciclaje y su permanencia en la brecha sináptica. Ahora vamos a hablar de los agonistas de acción directa. Para esto vamos a tener que hacer un breve repaso de los receptores adrenérgicos. Como vimos en la primera parte, tenemos principalmente 5. Alfa 1, que es un receptor acoplado a proteína GQ, alfa 2, que es un receptor inhibitorio acoplado a proteína GI, y los beta, beta 1, beta 2 y beta 3, que son receptores acoplados a proteína GS. El receptor alfa 1, como recién dijimos, está acoplado a GQ. La interacción con agonistas provoca la activación de la fosfolipasa C, que da inositol trifosfato y diacilglicerol como segundos mensajeros y se provoca la salida de calcio del retículo endoplásmico. Como bien sabemos, el calcio se asocia a contracción muscular, o sea que ya podemos ir pensando en qué efectos va a generar. Estos receptores son principalmente posinápticos. Los órganos con mayor densidad de receptores alfa 1 son el sistema nervioso central, donde se ejerce un efecto estimulante, los vasos sanguíneos, la vejiga y el ojo. Como hablamos en la primera parte de la clase, todo el sistema adrenérgico se aboca a preparar al cuerpo para la situación de huida. Entonces usemos este conocimiento para razonar las funciones de estos receptores en cada órgano. En los vasos sanguíneos, la acción alfa 1 provoca contracción del músculo liso vascular. Por lo tanto, hay vasoconstricción, que dijimos que es la manera en la que el organismo reduce el flujo sanguíneo en órganos de menor importancia y además contribuye al aumento de la presión arterial. En el trígono y el esfínter vesical provocan contracción y por lo tanto retención urinaria. Y en el músculo dilatador del iris, al contraerlo, genera midriasis, lo que nos ayuda en esta situación a aumentar el campo visual. Los receptores alfa 2 están asociados a proteína GI. Por lo tanto, se bloquea la adenilatociclasa, se depresionan los niveles de AMP cíclico y en consecuencia tienen efectos inhibitorios. Su ubicación es tanto pre como posináptica. A nivel presináptico, en el sistema nervioso central, al activar los receptores alfa 2 se modula negativamente la liberación de noradrenalina, es decir, que actúan como reguladores de la neurotransmisión. A nivel postsináptico, su función más importante es la disminución de la secreción de insulina, lo que no permitiría que se produzca una hipoglucemia en la situación de huida. Los receptores beta 1, como el resto de los beta, están acoplados a proteína GS. Activan la enilatociclasa, que genera AMP cíclico como segundo mensajero, y este activa la fosfoquinasa A, encargada de la fosforilación de una amplia variedad de enzimas involucradas en varios procesos. Los receptores beta 1 son principalmente postsinápticos y su ubicación principal es el corazón. Allí se encuentran en el nodo sinusal, donde la interacción provoca un aumento de la frecuencia cardíaca,
en el sistema de conducción, donde aumenta el automatismo, y sobre el miocardio, donde aumenta la contractilidad. También actúa a nivel renal, promoviendo la secreción de renina. Los receptores beta 2 también están acoplados a proteína GS, y son tanto pre como postsinápticos. En la presinapsis van a actuar a nivel del sistema nervioso central como moduladores positivos de la liberación de noradrenalina, es decir, el efecto contrario al que habíamos hablado en los receptores alfa 2. En la postsinapsis, estos receptores tienen una amplia variedad de funciones, que también podemos razonar en base a lo hablado al principio sobre el mecanismo de huida. A nivel pulmonar, van a generar relajación del músculo liso bronquial, provocando la broncodilatación necesaria para que haya mayor disponibilidad de oxígeno a los tejidos. En los vasos sanguíneos van a provocar vasodilatación, especialmente a nivel muscular y coronario, que son los tejidos que requieren mayor irrigación. En el músculo, porque el organismo se prepara para correr, y en el corazón, porque necesita todo el oxígeno y los nutrientes posibles para aumentar las propiedades y bombear sangre a todos los órganos. Recordemos que estos receptores están acoplados a GS, que fosforila y activa enzimas asociadas a la relajación muscular, no como ocurría en alfa 1, que se provocaba constricción por aumento del calcio intracelular, todo esto a nivel del músculo liso. Pero a nivel del músculo estriado, como puede ser el cardíaco o el esquelético, los receptores beta 2 van a generar contractilidad. Por lo tanto, a nivel cardíaco también pueden producir un aumento de las propiedades, ya que hay un gran porcentaje de receptores beta 2 en este nivel, pero de cualquier manera ese efecto se le atribuye principalmente al receptor beta 1. En el hígado, la interacción del ligando con el receptor beta 2 fosforila y activa las enzimas que participan en la glucogenólisis y en la gluconeogénesis, y en el músculo también activa enzimas de glucogenólisis y aumenta la captación de potasio. En el tracto gastrointestinal disminuye el tono y en el sistema urogenital produce relajación del detrusor, lo que aumenta la capacidad vesical, y también genera relajación del miometrio. El receptor beta 3, del cual se habla cada vez más, también se asocia a proteína GS. Se sabe que su distribución es amplia, pero sus efectores más estudiados hasta ahora son el tejido adiposo, donde tiene un papel en la termogénesis, y la vejiga, donde se sabe que también tiene una acción de relajación del detrusor. Volviendo a los agonistas, vamos a hablar de los agonistas de acción directa, que a su vez podemos dividirlos en selectivos y no selectivos, dependiendo cuál o cuáles sean los receptores sobre los cuales actúan. Antes de mencionar a los agonistas no selectivos, les voy a hablar del fenómeno de Dale, que puede ser que hayan leído en algún lado de la bibliografía. Este fenómeno parte de un experimento realizado en 1906 en el que Sir Henry Dale observó que cuando a un tejido se le inyectaban altas dosis de adrenalina, se provocaba una vasoconstricción importante, a lo que se le llamó efecto alfa 1. Esto era seguido de una vasodilatación que no tenía explicación. Por lo tanto, él decide bloquear esos receptores alfa 1 mediante la inyección de ergotamina, un derivado del cornezuelo del centeno. Luego de eso vuelve a inyectar adrenalina para ver qué ocurre, y lo que descubre es esa vasodilatación que ocurrió previamente, lo que se llamó efecto beta 2. En este gráfico lo que vemos son estos fenómenos plasmados en cifras de tensión arterial, que es como este hombre lo estudió. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esto? Que la adrenalina tiene un efecto dual. A bajas dosis, como tiene mayor afinidad por los receptores beta, va a generar vasodilatación. Pero cuando se administra a dosis altas, el efecto predominante va a ser el alfa y por lo tanto se va a producir vasoconstricción. Ahora sí, hablamos de agonistas directos, no selectivos, que son la adrenalina, la noradrenalina y el isoproterenol. Sus diferencias radican en la afinidad por los receptores. La adrenalina tiene afinidad para alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2, la noradrenalina para alfa 1, alfa 2 y beta 1, y el isoproterenol para beta 1 y beta 2. En base a esto, podemos pensar cómo cada uno va a modificar los parámetros planteados en el cuadro siguiente. Para comenzar, hablemos de la frecuencia cardíaca. La adrenalina va a provocar un aumento de la frecuencia cardíaca, tanto por su efecto beta 1
como por la taquicardia refleja, producto de la activación de beta 2 y la vasodilatación producida. La noradrenalina genera una disminución de la frecuencia cardíaca, pero esto no lo hace por un efecto directo, sino por una respuesta vagal, es decir, parasimpática, a la vasoconstricción generalizada provocada por la activación de los receptores alfa 1. El isoproterenol aumenta la frecuencia cardíaca porque tiene efecto beta 1. La actividad alfa 1 provoca un aumento de la tensión arterial sistólica tanto para la adrenalina como para la noradrenalina, por vasoconstricción, especialmente a nivel renal y esplácnico. En el caso del isoproterenol, la tensión arterial sistólica puede aumentar o mantenerse sin modificaciones, ya que su afinidad por los receptores alfa es muy baja. Por último, la tensión arterial diastólica disminuye tanto con el uso de adrenalina como con el uso del isoproterenol por la vasodilatación mediada por beta 2. Recordemos que la adrenalina a dosis altas puede aumentar la tensión arterial diastólica, pero su efecto predominante es sobre beta 2 cuando las dosis sean menores o vayan disminuyendo. Con respecto a la noradrenalina, al no tener afinidad por el receptor beta 2, solo va a generar vasoconstricción por alfa 1, entonces la tensión arterial diastólica también va a estar aumentada. Vamos a hablar un poco sobre la farmacocinética de los agonistas directos no selectivos. Todos estos se administran por vía parenteral, no por vía oral porque se inactivan. Las vías que se pueden utilizar son la subcutánea, que es una vía lenta, ya que la inyección produce vasoconstricción y disminución del flujo local. También podemos usar la vía intramuscular, que es rápida, y la endovenosa es la más utilizada en emergencias. Todas estas drogas se metabolizan por MAO y COMT hepáticas, y la adrenalina y la noradrenalina además tienen recaptación neuronal. Si bien tienen excreción renal, en general su concentración en orina es baja. Los efectos adversos de este grupo son a nivel del sistema nervioso central y cardíacos. Pueden dar ansiedad, miedo, inquietud y cefaleas pulsátiles, y tanto adrenalina como isoproterenol pueden dar taquicardia y palpitaciones. Como la noradrenalina disminuía la frecuencia cardíaca, no va a dar palpitaciones, pero sí podría darle a los pacientes una percepción de bradicardia. Ahora vamos a hablar de agonistas selectivos de los receptores adrenérgicos. Cada receptor tiene una droga patrón que actúa sobre él, por lo que vamos a mencionar ejemplos de cada uno. La fenilefrina es un agonista alfa 1 selectivo. Su principal acción es generar vasoconstricción, por lo que aumenta la tensión arterial si se da por vía sistémica. Hoy en día, su uso se limita a formulaciones de uso local, como descongestivos nasales o midriáticos. Otras drogas que comparten el mismo mecanismo de acción y uso farmacológico con la fenilefrina son la metazolina y la oximetazolina, que hoy en día son los que más se utilizan en las formulaciones de descongestivos nasales. La midodrina también es una agonista alfa 1 con la característica de que es efectiva por vía oral. Es una prodroga cuyo metabolito activo es la desglumidodrina, por lo tanto requiere una activación metabólica antes de realizar su efecto sobre los receptores alfa 1. Esta droga se utiliza en el tratamiento de la hipotensión ortostática. Mantiene estables los niveles de tensión arterial cuando el paciente hace el cambio postural de decúbito a bipedestación, pero como efecto adverso puede dar hipertensión supina, o sea, hipertensión cuando el paciente está acostado, por lo que se recomienda que su administración sea en momentos en los cuales la persona permanecerá de pie por unas horas. Los agonistas alfa 2 se utilizan para disminuir la tensión arterial. Las drogas patrón de este grupo son la clonidina y la alfa-metildopa, que actúan a nivel del sistema nervioso central, disminuyendo la liberación de noradrenalina de las neuronas presinápticas y por lo tanto disminuyendo el tono simpático. La alfa-metildopa tiene como característica que es un análogo de L-dopa, que mediante la decarboxilasa de aminoácidos aromáticos se transforma en alfa-metildopamina y luego en alfa-metilnoradrenalina. Esta última reemplaza la noradrenalina en su vesícula de almacenamiento y se libera directamente a la brecha sináptica, donde ejerce su efecto sobre los receptores alfa 2. La droga patrón de los agonistas selectivos beta 1 es la dobutamina. La dobutamina, junto con el isoproterenol, la noradrenalina y la adrenalina, son inotrópicos, es decir, que aumentan la contractilidad del miocardio. Esta droga se utiliza en situaciones de shock cardiogénico, que es cuando el corazón pierde su función de bomba.
También se puede utilizar como estresante del miocardio en algunas pruebas funcionales. Y ahora vamos con la estrella de esta parte de la clase, los agonistas directos selectivos beta 2. Si bien vimos que los receptores beta 2 tienen muchas funciones, la mayoría de las drogas con acción específica sobre este receptor son en base a su acción sobre el sistema respiratorio. Los agonistas beta 2 generan relajación del músculo liso bronquial, por lo que sirven en aquellas enfermedades que cursan con broncoespasmo, el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también llamada EPOC. Según el inicio y la duración de acción, podemos clasificar a los agonistas beta 2 en SABA, que son aquellos de corta acción, cuyo ejemplo más conocido es el salbutamol, que también lo podemos encontrar como el buterol en la bibliografía norteamericana, y también tenemos al fenoterol, a la afterbutalina y al metoprotrenol. Luego tenemos a los LABA, que son de larga acción. Como ejemplos de este grupo tenemos al salmeterol y al formoterol. Por último tenemos a los ultra-LABA, que son de ultra larga acción. Estos se utilizan únicamente en EPOC, no en asma, y son el bilanterol y el indacaterol. Si bien, como dijimos, la mayoría de las drogas de este grupo son para el tratamiento de enfermedades pulmonares, no hay que olvidar que pueden tener otros usos. Por ejemplo, la ritodrina es una droga que se produjo específicamente para la relajación del miometrio y que puede ser utilizada para retrasar el trabajo de parto o prevenir un parto prematuro. Los agonistas directos beta 2 se utilizan principalmente por vía inhalatoria, a pesar de que existen formulaciones para su uso oral o parenteral. Se pueden administrar por los típicos inhaladores, que coloquialmente llamamos PAF, o en ciertos casos en nebulizaciones. Para el uso del PAF se debe tener una buena técnica para asegurar la llegada de la droga a su sitio de acción bronquial. A veces, en algunos pacientes, podemos utilizar las cámaras espaciadoras que facilitan todo este proceso. Una vez administrados, los SABA tienen un inicio de acción rápido, que genera una broncodilatación significativa en aproximadamente 15 minutos. Su duración es entre 3 y 4 horas. Es por esto que las drogas de este grupo las llamamos de rescate en un episodio asmático o broncoespasmo, ya que provocan un alivio sintomático casi instantáneo. Los LABA, por su parte, tienen una duración de acción de más de 12 horas, por lo que tienen mucha utilidad en el EPOC. El salmeterol tiene un inicio de acción de 1 a 2 horas, pero el formoterol tiene un inicio de acción de 15 a 30 minutos, o sea, es rápido, es casi como un SABA. Por eso es que hoy en día este último es la primera elección en el tratamiento del asma, tanto para el rescate como para el uso en conjunto con corticoides para el tratamiento del mantenimiento de la enfermedad. La finalidad de haber producido drogas con selectividad beta 2 era disminuir sus efectos adversos. Por lo tanto, hoy en día son bastante infrecuentes y en general se asocian a dosis altas. ¿Qué efectos adversos puede dar este grupo? Por un lado, las palpitaciones y la taquicardia, que, como dijimos antes, si bien los receptores que predominan en el corazón son los beta 1, hay un porcentaje de receptores beta 2 que pueden ser activados y producir este efecto adverso. También se pueden producir temblores, que son efectos adversos relativamente frecuentes, pero que generan tolerancia rápidamente. Y también se pueden producir hipocalemia e hiperglucemia por los efectos metabólicos de la noradrenalina. Al actuar sobre beta 2, aumentan la captación de potasio en el músculo esquelético y también provocan glucogenólisis y gluconeogénesis a nivel muscular y hepática, lo que puede llevar a un aumento en los niveles de glucosa sanguíneos. El mirabegrón es un agonista selectivo beta 3 que se utiliza por la acción de estos receptores sobre la relajación del detrusor vesical, que como habíamos dicho, es uno de los órganos más estudiados con respecto a este receptor. Su uso es para el tratamiento de la incontinencia urinaria, ya que al relajar el músculo provoca un aumento en la capacidad vesical. Para terminar con esta parte de la clase, hacemos una mención de los agonistas adrenérgicos de acción mixta. Como le dice su nombre, estas drogas utilizan ambos mecanismos para generar su acción: la acción directa sobre el receptor y la acción sobre algún paso de la neurotransmisión adrenérgica. El ejemplo más claro de este grupo es la efedrina. Es un agonista directo no selectivo de alfa y beta, que además tiene acción indirecta al actuar como liberador de noradrenalina hacia la brecha sináptica, desplazándola de sus vesículas de almacenamiento y provocando la salida de noradrenalina independiente de calcio.
También se utiliza como descongestivo nasal, principalmente. Con esto finalizamos la segunda parte de la clase de farmacología de la neurotransmisión adrenérgica. La próxima parte y última, por suerte, es muy importante, así que recarguen energías y nos vemos ahí.